Roldo Sánchez, sin reservas. Qué gusto de estar con ustedes. Hoy me acompaña Rodolfo Neutze, es concejal de la Municipalidad de Guatemala. Tiene una maestría en Administración Pública y es alguien que busca aportar a la sociedad, sobre todo a quienes vivimos en la capital. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Haroldo, por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder hablar de algo que me apasiona, como es el vivir en una ciudad tan linda como Guatemala. Bueno, de aquí a Guatemala, que nuestros abuelos decían la tacita de plata, esto ya no es más así, ¿verdad? Así es, desafortunadamente el urbanismo es un término que beneficia a la población, porque vivir en sociedad tiene unas grandes ventajas, pero también tiene un costo, y es el hacinamiento o la densidad que trae otras externalidades que las tenemos que saber vivir y controlar. Y entonces es importante retomar eso con las nuevas teorías, nuevas tecnologías que existen a nivel mundial para poder vivir todos en paz. Y después nosotros, esta ciudad se fundó en 1775, obviamente hemos tenido que ir evolucionando y nosotros no debemos de ser la excepción. Somos la ciudad más importante que existe entre nosotros y Medellín, no hay nadie de este tamaño y nosotros tenemos que estar preparados para los cambios que se dan a nivel mundial. Y entonces es importante que todos como sociedad nos preparemos para trabajar adecuadamente para vivir mejor. Esta ciudad decían que empezaba en la 18 calle y terminaba ya por el hipódromo. Esto es ya muy lejano en nuestra propia vida. ¿Cómo los guatemaltecos hemos ido cambiando al ver cómo la ciudad creció tanto? Pues fíjate que en 1985, que sean que 33 años ya, los constituyentes dejaron en el artículo 231 la necesidad de hacer el distrito metropolitano. O sea, han pasado más de 30 años en donde nuestra Constitución ya preveía que teníamos que atacar los problemas que iban a venir por culpa de la densidad y no hemos hecho nada al respecto. Entonces es importantísimo que todos los sectores, no importa la bandera política, académica, empresarial, lo que sea, nos pongamos de acuerdo en normas básicas de vivir, porque como hablamos antes de empezar esta entrevista, el tráfico es un tema que nos abruma a todos. Y de alguna manera es el costo de vivir en sociedad, en ciudad, y hay que atacar esos problemas en conjunto y encontrar las soluciones que existen, pero hay que ponernos de acuerdo de en qué ciudad queremos vivir, en qué nivel de cordialidad debemos de estar y el estilo de vida de cada uno de nosotros acoplarse a esta ciudad tan cambiante y tan grande. En base a su experiencia, ¿usted cree que el tema del tráfico podría tener algún tipo de solución viable? Por supuesto. El problema del tráfico tiene una única solución probada en todos lados del mundo y se llama transporte público. Transporte público que permita que las personas dejemos el carro, dejemos la moto y nos movilicemos en medios masivos de movilización. Y desafortunadamente han habido esfuerzos aislados y necesitamos como sociedad concentrar todos esos esfuerzos para tener un transporte público digno que nos beneficie a todos, no solo a una parte de la población, sino que a todos, y descarguemos de alguna manera las calles que nunca van a ser suficientes. No hay paso a desnivel que resuelva el problema del tráfico, no hay anchamiento o que segundo nivel en las carreteras, no se puede. Hay que recaer e invertir en el transporte público como la única manera de resolver ese tema del tráfico. Y este transporte público, la experiencia dice que si este transporte es responsabilidad de la municipalidad, es mejor que sea transporte público-privado. Yo creo que tenemos que ir nuevamente a lo que hablábamos al principio, o sea, ya una municipalidad de cualquiera de los que conforman la ciudad, Mixco, Santa Catarina, Guatemala, Palencia inclusive, bueno, ya hay gente que vive en Chimaltenango y viene a trabajar a la ciudad de Guatemala. Ninguna municipalidad, aunque Superman llegue a manejarla, va a resolver el transporte público. Tiene que ser algo consensuado y por eso hablábamos que la Constitución habla del Distrito Metropolitano, tiene que haber una coordinación. Y el transporte no necesariamente tiene que ser público o privado, sino que una combinación. Hay buenísimos ejemplos en Sudamérica. Veamos los ejemplos que hay en Colombia, en Medellín, en Chile. Hay maneras de entrarle, pero lo importante es saber que hasta que no invirtamos como sociedad en un transporte público que tiene que pagarse, no vamos a resolver el problema del tráfico.
Hoy por hoy vemos que se trata de mantener tarifas que son ficticias. Los usuarios no pagan la tarifa oficial, sino que pagan más caro. Entonces, no hay transporte más caro que el que no existe. Y nosotros tenemos que ponernos de acuerdo y ver cómo vamos resolviendo el problema del mismo. Yo creo que soluciones hay muchas. Simplemente es falta de voluntad y falta de querer resolver este tema que nos afecta a todos. El subvencionar el transporte público, la semana pasada tuvimos el gran problema del transurbano. Esto, ¿cómo usted lo visualiza? ¿Debemos de seguir subsidiando este tipo de transporte? Yo creo que en todas las sociedades del mundo existe una subvención al transporte, pero está dirigida, es decir, no se da masivamente, sino que se da a las personas. Existe hoy por hoy la tecnología suficiente para darle una tarjeta a los estudiantes para que puedan ir a la escuela y que paguen el transporte público, a los de la tercera edad, a las personas que realmente necesitan ese subsidio, y que los transportistas cobren un valor que sea justo, que los usuarios estaríamos dispuestos a pagarlo por un servicio de calidad y de prontitud, y que el subsidio exista, pero a los necesitados, porque si no, nunca va a llegar a existir un transporte público correcto. Como bien menciona usted, la semana pasada vimos que todos esos millones de quetzales no nos han dejado la solución. Como repito, han sido transportes públicos, de alguna manera está el Transmetro, está el Transurbano, están los buses rojos. No ha habido una coordinación y por lo tanto tenemos mucho de nada. Y ese es un problema que no podemos seguir viviendo con ese. Bueno, estaba usted escuchando a Rodolfo Neutze. Él es ex concejal de la municipalidad, sabe de qué está hablando, tiene ese expertise y tiene esa preocupación porque los que vivimos en la capital también entendamos que esta no es una ciudad como la que tuvieron nuestros abuelos, menos nuestros padres, que ya alcanzaron esa densidad, la cual creció después del terremoto de 1986. Que, bueno, Guatemala, la ciudad se convirtió en algo pequeño y ahora es mucho más pequeña todavía. Vamos a ir con los patrocinadores y regresamos en un momento con ustedes. Uno, como ciudadano, siempre acostumbra a tirar responsabilidades, ya sea al gobierno, a la municipalidad, pero este tema del tráfico también, ¿qué parte de responsabilidad tenemos nosotros como habitantes de la ciudad? Haroldo, yo creo que el guatemalteco, yo te diría que había que hacer un estudio antropológico de por qué no podemos dar la vía. Cualquiera que hemos tenido la oportunidad de manejar un carro y vemos de que en un cruzamiento uno quiere pedir paso, mira la cara del otro piloto que acelera porque como que sentiría que va a perder su masculinidad si da paso. Entonces yo creo que también empieza por ahí. Tenemos que aprender a vivir en cordialidad. Yo creo que el transporte público no solo son los buses o los metros o los cables, también existen otras alternativas. Vemos que en Colombia, por decir algo, se han gastado muchos millones de dólares en hacer ciclovías que han generado positivismo, han cambiado el estilo de vida de las personas. Yo creo que ese tráfico no solo consume tiempo, sino que consume esperanza y vida de las personas. Y entonces eso nos hace estar en un estado de ánimo que va generando una tristeza generalizada que no es buena para el país. Entonces yo creo que el transporte como tal, el tráfico, tiene implicaciones de abandono de la familia, de las responsabilidades, de esa vida que tú mencionabas de cuando éramos tacita de plata, donde no solo era que era bella la ciudad, sino que vivir dentro de la ciudad lo aprovechábamos. Entonces, yo sí creo que nosotros como guatemaltecos tenemos que saber que tiene un costo dejar que el tráfico siga. Y no simplemente va a ser con tener buses o metros o cablemetros o lo que sea, es en nuestra actitud. Tan sencillo como dar paso al peatón y darle paso al de enfrente, porque poco a poco pues vamos liberando ese estrés. Vivir en sociedad tiene un costo, pero nosotros tenemos que participar y ser activos en los cambios. Digamos, a mí me tocó la oportunidad de ser concejal, que para mi juicio es el mejor trabajo que uno puede tener porque representa a sus vecinos.
pero participar en política, participar en cargos públicos es responsabilidad de todos, y más en un tema tan importante como el poder local. Yo creo que en el poder local, que es el que se encarga de nuestra basura, de nuestra agua, de nuestra iluminación, todos tenemos que jugar una parte. Y en el transporte, que tú bien mencionaste, hay un gran factor que es personal de cada uno de los vecinos, que tenemos que dar nuestro granito de arena. La Policía Municipal de Tránsito, bueno, es una entidad que no tiene muchos años, pues no es joven, pero tampoco es una entidad vieja, digamos. Así es. A veces también los capitalinos quisiéramos que ellos intervinieran en todo. Si hay un asalto, ¿cómo podemos congeniar esta situación también de inseguridad en el transporte público? Bueno, el tema del transporte público, la inseguridad radica en... Es un tema muy profundo que una municipalidad sola no puede resolver. Yo creo que hay paliativos que una municipalidad puede hacer. Una policía municipal de tránsito ayuda a tratar de aliviar, pero existen otros mecanismos y estamos en el 2018. La tecnología que nos dan los teléfonos, la facilidad con que podemos resolver los problemas, deberíamos de aprovecharla. La desmonetización del pago del transporte público es algo que hemos oído y hablado, se ha invertido millones de quetzales y no se ha culminado. El que no haya dinero en efectivo reduce la violencia sobre los pilotos de los buses y quita un poco ese nivel de estrés que hay en el transporte público. Pero a lo mismo también nos sirve para que las personas se puedan movilizar tranquilamente si no existe ese riesgo de que lo asalten al chofer por quitarle el dinero que lleva. Entonces eso va haciendo que el transporte público sea más accesible para todos. Yo creo que la Policía Municipal de Tránsito cumple una función que también la tecnología podría resolver. Debiéramos de invertir en semáforos más inteligentes que de alguna manera pudieran aliviar los atrancones. Yo veo la labor increíble que hacen algunos policías de tránsito dando paso, pero no pueden estar coordinados con otro policía de tránsito que está 1 kilómetro antes. Y entonces uno da mucho paso para la derecha, pero el otro para a los de la izquierda, y entonces al final de ayudar complican. Yo creo que también existen tecnologías probadas en otras ciudades del mundo para aliviar el tránsito y que esos posibles recursos se pudieran canalizar a educar de alguna manera a nuestros niños para que el problema de la violencia se reduzca. Yo creo que el tráfico ocasiona que muchas familias se desintegren y son el fruto fértil para que la violencia surja. Si nosotros resolvemos esos problemas de movilidad en la ciudad, vamos a ver una reducción en la violencia en unos 10, 15 años. Pero hay que empezar a sembrar ahorita esos arbolitos para que crezcan en 15 años. Hay que empezar a tomar medidas hoy, duras y drásticas, pero tenemos que reconocer que no hemos hecho nada y que hay que empezar a hacerlo ya. Las motos han invadido las calles. ¿Esto estaba contemplado en algún plan de ordenamiento o de repente nos han desbordado porque son más baratas, porque uno puede circular más? ¿Qué hacer con esto también? No, yo no creo que haya habido nadie que haya tenido el plan de que nos volviéramos como un país asiático lleno de motos. Sí. O sea, realmente yo te puedo decir que tengo amigos que me da miedo que anden en moto porque ya siento que se van. No les veo con la habilidad de un motorista. No, yo creo que es simplemente un paliativo a ese estrés que es andar en un carro. Creo que es una manera de las personas de tratar de reducir el tiempo que se pasa en el tráfico con un método alternativo que no es lo mejor. Yo no creo que las motos sean la mejor solución. Hay algunas personas que por el acceso de que es un poco más barata lo hacen, pero si hubiera un transporte público relativamente accesible, la gente preferiría eso que andar en moto. Yo no creo que las motos sean la solución. Creo que se van a convertir en un tremendo problema si no hacemos algo ya, porque como tú dices, ha aumentado masivamente su uso y no va a ser beneficioso. Son peligrosas por la prisa con la que andan las personas y no estamos acostumbrados a compartir la calle con una moto. O sea, no, es un problema que se va a agrandar y que tenemos que empezar a planear cómo resolverlo. Bueno, estamos con Rodolfo Neutze, usted ya ha escuchado, tiene mucho conocimiento de lo que está hablando.
Y es evidente que esta situación de las calles por el tráfico, uno que anda en carro, de verdad, el ser cortés, el dar lugar, el no andar peleando desde temprano, el entender que el tráfico es así, que no es mi enemigo el que llevo adelante, menos la moto, porque usted sabe, la moto es uno de los vehículos menos seguros que existen. Entonces sí tengamos cuidado, tanto para protegernos nosotros y proteger a los demás. Si salimos con violencia a la calle, bueno, solo aumentamos más la violencia que encontramos a diario. Vamos a hacer el último enlace con los patrocinadores y estamos de nuevo en un momento con ustedes. Cuando empezamos esta charla, mencionó que los guatemaltecos también tenemos responsabilidad de participar en la vida política del país. ¿Es esto fácil o no lo es? Porque usted que ha tomado una decisión, eso no afecta a la familia. Mire tantos políticos que deciden formar parte de las mafias en un país como el nuestro. ¿Usted qué piensa de eso? Por supuesto que es dificilísimo, Haroldo, es la decisión más difícil que uno puede tomar, pero precisamente por lo difícil que es, hay que tomarla. Hoy por hoy todo mundo, si alguien menciona que es político, es como que uno tuviera la lepra de la época de Cristo, pues, o sea, es visto feo. Pero en todos los gremios hay personas buenas y malas. Y son un pequeño grupo de malos los que a veces le dan mala imagen a los gremios. En el tema político, pues venimos de un desgaste muy fuerte que tuvo la clase política y yo creo que es muy bueno para el país que haya una renovación. Pero lo que no se puede hacer es quedarse uno en su casa y creer que aislándose de la política va a mejorar. No, para nada. A menos que nos vayamos de regreso a vivir a la montaña y cada quien salga a defenderse de sí mismo, la política va a existir cuando vivamos en sociedad. Y lo más importante es que en este país, que ha pagado un alto precio por vivir en democracia, hay muchísimas opciones para que la gente participe. Y si no quiere participar, por lo menos tiene una obligación de que si un conocido lo hace, lo apoye moralmente para que se anime. Hoy por hoy, yo estoy realmente preocupado. ¿Quién van a ser los valientes que el año entrante, 2019, se lancen para cualquier cargo de elección popular? La población tiene que creer que de alguna manera hay un futuro. Nosotros tenemos que volver a creer que es posible hacer cambios. Y eso solo se logra con que el vecino, la persona más responsable que uno conozca de su barrio, uno lo motive y lo apoye moralmente a que participe en cualquier cosa, en su comité de barrio, en su COCODE, en cualquier actividad que pueda ayudar al beneficio de la comunidad. No podemos aislarnos de la política porque si no, este espiral se va a agrandar y estos problemas que hoy estamos sufriendo se van a agrandar más. Tenemos que participar. Y yo les digo a las personas, a los jóvenes que están con muchísimas ganas de dar su granito de arena, que hay diferentes opciones para participar y que lo hagan. Es la única manera que Guatemala va a salir adelante. Pero difícil no es difícil, es dificilísimo. Y es por eso que hay que hacerlo. ¿Cómo cambiar esa percepción que el ciudadano tiene del político cuando cada 4 años vuelve a confiar? Porque esto no es lo que nos pasó en la elección pasada o la anterior. Yo le aseguro que dentro de unos años, que nos toca en el 2019, la gente volverá a soñar y a tener esperanza. ¿Qué se debe de hacer para no estar frustrando a una sociedad como esta que cada vez que vota se topa después con una pared? Hay una regla económica que habla de la ley de la oferta y la demanda. Y en la política no es diferente. Mientras nosotros, los guatemaltecos de a pie, no demandemos, o sea, exijamos una clase política mejor, la oferta va a ser pobre y pura lata. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y creo que estamos evolucionando en ver las calidades de los funcionarios que vamos a elegir. En junio del 2019 vamos a cambiar a los 158 diputados, a los 335 alcaldes y al Ejecutivo. Entonces,
queda año y pico, la campaña empieza en un año. Tenemos que empezar a ver los perfiles de los ciudadanos que queremos y que de alguna manera los empujemos a que se animen. Porque aquí no podemos volvernos como el avestruz que vamos a meter la cabeza bajo la tierra. No, alguien tiene que dirigir este país, alguien tiene que encargarse de que esta sociedad dé el brinco para que la desigualdad ya no exista. Lo tenemos que hacer todos. No importa la ideología, yo puedo querer irme por la derecha, otros por la izquierda, algunos en el centro, pero el objetivo final es una Guatemala mejor para todos y hay que participar. Lo que no podemos es pretender de que una varita mágica va a resolver nuestros problemas. Si la vida la tenemos que resolver nosotros por nuestros hijos y nuestros nietos. Tenemos que meternos, ser muy exigentes con la clase política y empezar a creer nuevamente. No podemos caer en ese pesimismo de que ya todo está malo y de que estamos en un laberinto. No, hay esperanzas, hay soluciones, pero tenemos que participar, tenemos que meternos de lleno en la reconstrucción de este país tan lindo que vale la pena trabajar por él. ¿Usted cree, la convocatoria de elecciones es en enero? Enero. En mayo la primera vuelta y en junio primeros días de junio, creo yo. Pero el periodo corto de campaña electoral va a ser eso, muy corto. Muy corto. ¿Cree que eso está bien? ¿Qué piensa usted sobre eso? Lo que hizo las reformas electorales es que la primera vuelta era en septiembre, se trajo para junio por la época lluviosa que tenemos en Guatemala. Entonces, realmente el Tribunal Supremo Electoral da la convocatoria en enero del 2019, pero el proceso electoral empieza en julio, agosto de este año, sí, porque los partidos tienen que empezar a hacer sus asambleas de postulación, ¿verdad? En democracia, la gente cree que hace falta mejorarlos, pero la ley electoral funciona. Las comunidades eligen a sus candidatos y eso empieza ahora en julio, agosto. O sea, el tema político ya está sobre la mesa. Entonces no podemos echarnos para atrás y pretender que algo mágico va a cambiar. No, lo único que toca es que reconozcamos que han habido cambios, que han habido mejoras y que estamos en un proceso de renovación como sociedad, pero que hay que meterse. Y hay que escoger las opciones que más llenen nuestras necesidades, pero trabajar fuertemente por participar e ir a debatir con ideas en el Congreso o en el Ejecutivo o en la municipalidad los cambios que queremos para nuestras comunidades. Es la única manera de salir adelante. ¿Usted en algún momento se ha arrepentido de haber tomado esa decisión de participar de manera partidaria, digamos? Obviamente los reclamos naturales de mi hija que me dice que no me veía, o de mis hijos, pues obviamente sí, pero si uno tiene una visión muy corta, entonces va a tener resultados pobres. Uno tiene que pensar en el largo plazo. Yo para nada me creo un superdotado o una persona que pueda hacer muchas cosas más que cualquier otro. Lo que sí es que yo sí me di cuenta que si no es a través de una participación política democrática, este país no va a salir adelante. Tenemos ventajas sobre otros países que vemos que no tienen algo tan bonito como elecciones libres. O sea, puede ser que no estemos de acuerdo con el que gane, pero tenemos el derecho a elegirlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es que esa oferta política se mejore y que haya más gente que participe. Yo, en lo personal, sé mis limitaciones de los cargos que puedo ejercer personalmente. Creo que es una responsabilidad de todo el que quiera participar saber hasta qué puede hacer, porque si no, pues vamos a ver gente que se mete a cargos para los que no estaba preparados. Claro. Yo creo que la experiencia y la capacidad es uno de los requisitos que como sociedad tenemos que exigir de nuestras autoridades y una vez electos, apoyarlos. O sea, digamos, aquí cuando se habla mal del presidente, no estamos hablando de la persona, estamos hablando del puesto. Uno mira en Estados Unidos, a la gente le puede caer re mal Trump, pero respeta la autoridad del presidente de la unidad de Estados Unidos. Nosotros tenemos que encaminarnos a eso. La persona es una cosa, pero el cargo es otro. Y por lo tanto tenemos que renovar y trabajar para que vuelva a verse como un honor representar a cualquier comunidad. Gracias, Rodolfo, por sus palabras. Yo creo que vale la pena siempre entender nuestra posición como ciudadano y también de esos puestos de responsabilidad que uno espera que cuando lleguen, realmente lleguen a cumplir y no a saquear el Estado, ¿verdad? Muchas gracias por haber estado acá y a ustedes en casa, como siempre, gracias por permitirnos entrar
y presentarles a estos personajes tan nuestros como es Rodolfo Neutze. Hasta pronto.